Muy bien, creo que ya podemos comenzar. Buenas tardes a todos, queridos hermanos, hermanas, visitas. Es un placer para nosotros tenerles aquí entre ustedes. Va a dar inicio el Congreso Virtual, cuyo centro es la familia. Tendremos una serie de programas que constan de 5 tópicos. Antes de dar inicio, de presentar los temas, quisiera invitar a todos, junto con el hermano Mario, a hacer una oración silenciosa, por favor. Amén. Muy bien, hermanos, para comenzar quisiéramos compartir desde la Asociación Española con todos ustedes. Seguramente ya han recibido un PDF o una fotografía con los temas que se van a presentar. Sin embargo, para aquellos que posiblemente no hayan tenido la oportunidad de verlo, permítanme compartir en pantalla el programa. Como pueden ver aquí, el tópico es volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Hoy es día 12 de abril, empieza el primer tema y termina el viernes día 16 de abril. Para la honra del Señor, vamos a presentar los siguientes temas. En primer lugar, día 12 de abril, lunes, tenemos el tema La familia, pilar de la sociedad. Este tema será presentado por nuestro hermano pastor Mario Alvarado, quien nos honra hoy con su presencia. El segundo tema, día 13 de abril, martes, será el padre en la familia y será presentado por nuestro hermano pastor Marcelo Ponce. Como tercer tema, miércoles, día 14 de abril, tenemos la madre en la familia y lo presentará nuestro hermano pastor Abel Morales. El quinto tema, que corresponde a jueves 15 de abril, lleva por título El hijo pródigo y lo presentará nuestro hermano David Paez Silva. El día viernes 16 de abril lleva por título Cómo ganar un corazón rebelde y será presentado por nuestro hermano Franz Terceros. La gran pregunta ahora podría ser ¿por qué? ¿Por qué este tema de volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres? Bien, hermanos, hace un tiempo nos hemos dado cuenta de que a raíz de la pandemia la relación entre padres e hijos ha empeorado muchísimo. Y una pregunta que nos hacemos es, ¿cómo están las familias en la iglesia? ¿Cómo están los hijos con los padres? Y sobre todo, aquellos padres que seguramente hayan perdido un hijo en el sentido espiritual, que esté lejos del hogar, lejos del Señor, y en su corazón quiere que vuelva. Y también va dirigido a ese hijo que está lejos del seno del amor de sus padres, del seno de Dios, y que de algún modo, castigado por el mundo, quiere volver. ¿Cómo hacerlo entonces? Muy bien, pues aquí tenemos los 5 temas y sin más dilación vamos a entrar en el primer tema. Entonces, para honra del Señor, vamos a cantar el himno número 509 que aparecerá en sus pantallas.
das fin, a mis males ponen fin, cuando hay amor, con amor, con amor, todo es bello en derredor, cuando hay amor. Tiene el labio su canción, cuando hay amor. Llega el cielo al corazón, cuando hay amor. El riacho al murmurar y las aves al cantar nos inspiran sin cesar, cuando hay amor, con amor, con amor, todo es bello en derredor, cuando hay amor. Mi Jesús, te ruego hoy más de ese amor, ya que tuyo siempre soy, dame ese amor. Los que tienes en tu grey siempre andan en tu ley y te honran como rey por tu gran amor. Con amor, con amor, todo es bello en derredor, cuando hay amor. Amén. Como versículo de meditación vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 6, que dice así: y decid a aquel que vive en prosperidad, paz sea a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. Con estas palabras en mente, quisiéramos invitar a nuestro hermano Mario que eleve la primera oración al Señor. Por favor, hermano. Amantísimo Padre que estás en los altos cielos, estamos, Señor, agradecidos porque nos das la oportunidad de abrir las páginas de tu santa palabra para poder fortalecer, Señor, a tu iglesia, para poder animarnos en el camino de la fe y a la vida eterna. Gracias, Señor, por esta gran preocupación que has colocado en el corazón de mis hermanos en España y que podamos tratar estos temas tan importantes, Padre amado, en la parte final de la historia de este mensaje. Señor, danos la sabiduría, la capacidad para poder, Señor, entender tu mensaje, el plan tuyo, Padre amado, con la familia de tu pueblo, y asimismo como las familias, promover también la unidad, la reconciliación, Señor, y preparados para la hora final, cuando tengamos que recibir la vida tardía y poder terminar esta obra, Señor. Ayúdanos a todos, tu iglesia, en toda latitud, especialmente a la misión española, a cada familia, a cada hermano, Señor, en su necesidad, en su preocupación, en su ansiedad, Señor, especialmente por ver una familia unida, que te alabe y que te engrandezca, Señor. Ayúdame en este momento también que tomaré la palabra,
y que podamos tener un interaprendizaje con mis hermanos en todo lugar, Padre amado. Te ruego estas cosas, no tienen ningún mérito, más confiando en la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, Gracias, hermano. amén. Bien, antes de dar paso a nuestro hermano, quisiera dar la bienvenida a todos aquellos que se acaban de conectar. Para nosotros es motivo de mucha alegría, mucho gozo tenerles aquí, a sus familias también, pues este es un congreso sobre la familia. También quisiera comentar que acabamos de invocar al Espíritu Santo, por tanto, este entorno ahora es la Iglesia. Y quisiera pedir a todos mis hermanos, con todo mi cariño, con todo mi respeto, que mantengamos la reverencia. Los micrófonos, mientras nuestro hermano esté hablando, por favor, manténganos cerrados. Nuestro hermano tiene 1 hora para presentar, por tanto, hasta las 9:18. Y luego unos 20 minutos más o menos para hacer preguntas, un turno de preguntas y respuestas. Por tanto, como primer tema es la familia, el pilar de la sociedad. Gracias a todos por estar aquí y con nuestro hermano la palabra. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Moisés. Mi cariñoso saludo a toda la hermandad española y a mis hermanos de otras latitudes, que estemos en esta gran reunión para confortarnos y animarnos en el camino de la fe. El primer título, pues, de este programa, de esta semana, la familia como pilar de la sociedad. El Señor ha deseado siempre su buena voluntad, su amor por las familias. En 1 Samuel 25:6 hemos escuchado como verso de introducción lo que el Señor tiene en su corazón para tu familia, para ti, hermano, para ti, mi hermana. Dice en su palabra, 1 Samuel 25:6, y decirle así, que vivas, que sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. En este mundo que no hay paz, que no hay seguridad, el Señor quiere darnos esa paz, esa seguridad de que estará con nosotros en cada momento. Mis hermanos, ¿cuál es la relación de la familia y la sociedad? Tenemos una declaración en Consejo para Maestros 383. Dice ahí, hermanos, que el bienestar de la sociedad y el éxito de la Iglesia, la prosperidad de la nación, depende de las influencias que reinen en el hogar. Esto es muy cierto, mis hermanos, porque es así, la sociedad se compone de familias, y la sociedad organizada tiene así familias. Y las familias surgen normalmente de un matrimonio y tienen ascendientes y descendientes de lazos consanguíneos o también legales. Pero es la familia. Y la familia, pues, es también llamada como la célula de la sociedad. La parte viva, el microorganismo, ¿no? Una célula que conforma los tejidos de un cuerpo, que es la sociedad. En la historia de nuestra Iglesia vemos que esta declaración se cumple. Tal familia, tal sociedad. Aquellos padres puritanos que huyeron de Europa por causa de las persecuciones de Roma y vieron que Dios les señalaba a las playas solitarias de Norteamérica con el peligro de sus vidas, pero por dejar con sus hijos un estado sin papa y sin rey, con libertad religiosa y civil, estos hermanos
con gran peligro atravesaron el Atlántico y llegaron a las playas solitarias de Norteamérica. Y ahí fundaron sus pequeñas colonias, los primeros estados. Ahí ellos tuvieron a la Biblia como su principal constitución, como su constitución, como la carta magna para ellos. ¿Y qué familias se formaron? Dice el hermano White, que podía verse o vivir por muchos años en estas familias puritanas, y usted no escuchaba una blasfemia contra Dios, usted no veía un mendigo por sus calles, y usted no veía un borracho tirado en el suelo. Sociedades ideales. ¿Por qué? Porque la base era la Biblia. Lamentablemente, hoy la Biblia en los centros de estudio solo son accesorios, no son fundamentales y complementarios solamente en la currícula de las instituciones educativas. No son fundamentales. De modo que nuestros jóvenes leen todo, especialmente en las universidades, se lee todo, todos los libros, menos la Biblia. Siento que esto es importante para su vida, para el éxito en esta vida y en la venidera. Entonces, hermanos, siendo que la Biblia fue la carta magna, la constitución que regía sus vidas, eso, si así se aplicara en las sociedades modernas, también habrían resultados similares. De modo que la enseñanza de la Biblia contiene principios para la prosperidad de las sociedades y de la nación. Principios de utilidad, de trabajo, de economía, principios para honra, principios para felicidad. Si se obedeciese la palabra de Dios en las sociedades, empezando de las familias, entonces habría hombres de entendimiento agudo y sano juicio que glorificarían a Dios y beneficiarían al mundo en gran manera. Pues no acontece eso. ¿Qué tiene la familia que ver en el rol que le corresponde en la etapa final de la terminación del mensaje en este mundo? Desde el comienzo, Dios tuvo su pensamiento en las familias de su pueblo. Cuando el arca de Noé encalló en los montes Armenia o Ararat, y muerto Noé y los primeros padres de ellos, los descendientes dejaron la Armenia, Ararat, y buscaron nuevos lugares que le prodiguen el mejor pasto y zonas hidrográficas para su ganado, como lagos, como ríos. Así, según la descripción que se da en Génesis capítulo 10, podemos ver que el mundo comenzó a poblarse por estos pueblos. Los hijos de Jafet fueron a Europa en gran medida, los de Sem se dirigieron a Asia y los de Cam se dirigieron al sur, llegaron a la Palestina. Ahí, especialmente Canaán, el bisnieto de Noé, tuvo 11 hijos, 11 familias, 11 naciones, los heteos, amorreos, jebuseos, gergeseos, etc. Y otros de Canaán fueron más al sur, llegaron a África, a la parte norte de África, para fundar Egipto, Etiopía, Cus, Libia, etc. Entonces, estos pueblos en los años se olvidaron de su fe, se olvidaron de Dios, se olvidaron de los mandamientos y se volvieron idólatras prácticamente. La idolatría fue una preocupación para Dios. ¿Cómo hacer de que estos pueblos vuelvan a Él? ¿Cómo hacer que la idolatría regrese
sea exterminada, ¿no? Entonces, Dios tuvo un plan cómo evangelizar al mundo. Él pensó en una familia abajo, a las orillas del Golfo Pérsico, en la llanura del Sinar. Pensó en una familia que vivía ahí en Ur, como sabemos, en Ur de los Caldeos. Pensó en Abraham. Entonces, mis hermanos, quisiera compartir con ustedes algunas imágenes que nos recuerdan esa trayectoria que tuvo el padre Abraham, ¿no? Llamado, por supuesto, llamado del Señor, ¿no? Las palabras que Dios implica al pensamiento de Abraham, le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y más luego le dice entonces: haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, en la familia de Abraham, que se va a tornar un pueblo, una nación que se va a llamar Israel o hebreo, pueblo hebreo. Entonces, esta familia iba a ser la familia misionera o la nación misionera de todas las naciones. Eso fue el plan. Veamos un poco lo que la Biblia nos dice literalmente. 12, 1 al 3. Y Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por medio de ti comprende aquí dos tiempos. Por medio de ti, de tu familia, de tu pueblo de Israel, bendeciré a las demás naciones. Y también en el tiempo de Jesús, de ti, por medio de Jesús, por la línea de Abraham, por supuesto, en la presencia de Jesús en Palestina, debió ser una bendición para todos los pueblos y de todas las épocas, desde luego. Entonces, otra expresión acá, Génesis 15:3, tu simiente será peregrina, en tierra no suya. Abraham, en realidad, no tuvo tierra que Dios le dio en ese momento que llegó a Siquén, en primer lugar, a Canaán. Le dijo: tu simiente, tus hijos, serán peregrinos en tierra no suya. A pesar de que Dios lo llamó para darle Canaán a Abraham y a sus descendientes, sus hijos, el Señor le dijo: pero por ahora ellos serán peregrinos. Y tú también, Abraham, serás peregrino, y tu simiente será peregrino. En efecto, fue así. Dice la palabra que Abraham no recibió de Dios ninguna tierra. En Génesis 15 le dice que después de la cuarta generación, 400 años de ese momento, entregaré a tu simiente estas tierras, la heredarán. ¿Por qué? Porque la maldad del cananeo no ha llegado todavía al tope. Para el Señor, los cananeos, que ya eran pueblos que habían abandonado la fe de Noé hace muchos años, que eran violentos, que eran idólatras y que sacrificaban a sus propios hijos para estas familias. Hermano Manuel, perdone. Abraham se estremeció por ver estas familias, pero el Señor le dijo que también eran sus hijos. Justamente quería evangelizarlos. Y utilizó a Abraham, hermanos, como evangelista. Dice la Biblia que no le dio tierras a Abraham ni para que coloque un pie en la tierra, ¿no? Según el libro de los Hechos, naturalmente. Pero
esta declaración, lo tenemos en Hechos 7:5, que no le dio tierra ni para sentar un pie. Él tuvo que comprar en Hebrón, al sur, unas tierras para necesidad urgente de enterrar a Sara. Esa es la propiedad que ellos tuvieron, que la compró. Hermanos, Abraham tuvo que ser migrante, tuvo que ir de nación en nación, levantando altares, propagando directa o indirectamente la fe al Dios que no se ve, al Dios Jehová, al Todopoderoso. Así la gente veía a Abraham y lo respetó. Si Dios no le dio tierras, pero dice en Génesis el 13:2, que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Se ganó el respeto de todas las naciones. Y él predicó así. Su hijo también llegó a predicar, ¿no? Isaac también llegó a ir, bueno, Abraham llegó hasta los egipcios, ¿no? Hasta los filisteos, como también su hijo Isaac, así le tocó. Jacob también, él fue nómade, iban buscando los mejores pastos para su ganado, comprando, tenían hacienda. Bueno, hermanos, por unas circunstancias del problema en que se enredó Jacob, tuvo que ir hasta la Mesopotamia, hasta arriba, casi donde nace el Éufrates, hasta Padán Aram. Y todo eso, de algún modo, Jacob, con sus errores, fue una luz para Dios. Isaac fue una luz para los cananeos, como Abraham también fue una luz para los cananeos. Muy bien. Tenemos un versículo acá. Antes que Moisés muera, antes que pasase el pueblo el Jordán, cuando ya se cumplieron 400 años y ellos estuvieron para pasar a tomar posesión de Canaán, Dios le dijo a Moisés para que incluya al pueblo el pensamiento de él, su deseo, su anhelo, el plan de él. Deuteronomio 16, 28, 19. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a leer. Y Jehová te ha ensalzado hoy para que le sea su peculiar pueblo, hermano, de todos los pueblos, como él te lo ha dicho, para que guardes todos sus mandamientos. Él te exaltará sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo consagrado a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Dios puso en Palestina a su pueblo para loor, para fama y gloria. Dios quiso que su pueblo sea bendecido por él, tanto en lo que es la parte material como también lo espiritual. Y en cuanto a las leyes, no sabias, que Dios dio a su pueblo. El pueblo hebreo, el pueblo Israel debió ser una familia bendecida, un pueblo, una nación bendecida por Dios, por su aplicación a la fe, ¿no? Por su dedicación, porque no tenía idolatría. Y algo de esto, porque así quería el Señor evangelizar a los pueblos, que vean a esta nación bendecida, tanto materialmente como espiritualmente, y claro, las otras naciones, ¿por qué no? Tendrían que decir, yo también quiero ser así, nosotros podemos ser así también. Algo se vio, mis hermanos, en la monarquía de Salomón. En verdad, Dios no quiso monarquía. Dios quiso siempre la teocracia, el gobierno de él por medio de sus profetas o el sacerdocio, pero no la monarquía. Pero ellos buscaron su mal. Pero aún así, Dios estuvo con ellos hasta donde ellos lo obedecieron. En el tiempo de Salomón hubo una admiración por esta nación, por las otras naciones. Vinieron delegaciones, venían reyes. La Biblia habla de una reina del sur de África, del desierto, la reina de Saba, que vino a admirar la sabiduría de Salomón y su riqueza, y ver también la joya arquitectónica del templo, que era con el mejor mármol, hermano. Era una arquitectura hermosa, el orgullo de los judíos, sin ninguna duda. Entonces, pero los pueblos que venían a Salomón, dice el patriarcas y profetas, venían para escuchar su sabiduría, para ver sus leyes,
para cómo él gobernaba, para que ellos también aplicaban, para poder aplicar en sus reinos lo que Salomón hacía, ¿no? Entonces, algo se vio, pero no, infelizmente, ahí nomás, a un paso, su hijo, Roboam, tuvo la imprudencia que dividió a Israel en dos partes, en dos reinos, el reino del norte con las 10 tribus y el reino del sur, el reino de Judá. Así que, hermanos, el pueblo de Dios se corrompió rápido, especialmente la tribu del norte, que comenzaron a adorar a otros ídolos, especialmente a Baal. También el patriarca y profeta nos dice lo siguiente al respecto. De una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos sobre todos los pueblos para ser el tesoro peculiar del pueblo del Rey de Reyes. Dios los separó del mundo para confiarles una responsabilidad sagrada. Los hizo depositarios de su ley y era su propósito preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo por medio de ellos. En esa forma, la luz del cielo había de alumbrar a todo un mundo que estaba envuelto en tinieblas, y se oiría una voz que invitaría, la voz del pueblo de Dios, de Israel, a todos los pueblos a dejar su idolatría y servir al Dios viviente. Eso fue el plan del Señor, darle bendición a Israel material y espiritualmente para que deseasen otros pueblos ser como ellos, ¿no? Y aceptasen a Dios y le sirvan al Dios viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, la última parte, los israelitas llegarían a ser una potencia en el mundo, hermanos. Una potencia. En aquel entonces ya había sido potencia Egipto, ¿no? Y había otra potencia que se levantaban como Babilonia, como los persas, y en fin, después los griegos, etc. El Señor quiso eso para su pueblo, pero ellos fueron por otros caminos. Infelizmente, no cumplieron la misión. No cumplieron la misión de ser los predicadores para los otros pueblos. Se encerraron a sí mismos en sus formas, en sus tradiciones, en sus creencias, fuera de la Biblia, y se apartaron de Dios. No cumplieron el plan. A pesar que Dios les prometió ser una potencia, no entendieron o no quisieron, tenían otros objetivos fuera de Dios. Y Dios entonces, lamentablemente, fue desafortunada la conducta de su pueblo. Pero hermanos, Dios no se quedó ahí. Dios quiere que seamos sus representantes, ¿no? Dios quiere que seamos sus representantes. Y ahora el Señor quiere cómo ser representantes. Les quiero decir, hermanos, por medio de 3 instituciones que nacieron como producto del mensaje del tercer ángel. Me refiero a los sanatorios, me refiero a las imprentas para divulgar el mensaje, la página impresa, como hoja de otoño, y también las escuelas. Estas 3 instituciones que hasta hoy poco, hermanos, la empleamos, es el plan de Dios para la obra misionera. De modo que presentamos aquí el propósito de Dios ahora. Joyas, tomo 2, página 479. El propósito de Dios para sus instituciones hoy. ¿Cuáles son las instituciones de hoy? Joyas 2, 132, se habla de 3, básicamente. Sanatorios, escuelas y casas editoras. Como repetimos, hermanos, las casas editoras, porque apenas la hermana White comenzó, esta joven, a recibir las visiones, fue necesario que Jaime White salga a buscar imprentas. Y al final la iglesia terminó con poderosas imprentas como Rabian Herald, como también King of the Times, ¿no? Y así. Entonces, esto es indispensable para la iglesia, las casas editoras, las imprentas, porque tenemos la palabra de Dios que difundir. Sanatorios, porque recibieron precisamente en 1833 el mensaje de la reforma por salud. Y fue necesario, al final en su desarrollo, tener los sanatorios como tuvieron varios. Y los pioneros adventistas, creyendo ellos que si sus hijos serían los prominentes predicadores del mensaje del tercer ángel, el mundo no los iba a educar, hermanos. Ellos entendieron así perfectamente. Entonces tuvieron que crear sus propias escuelas.
que la propia hermana White acompañó estos proyectos, no solamente aquí en Norteamérica, sino también en Australia, especialmente, o en otros lugares, otras latitudes. Entonces, el propósito de Dios con sus instituciones hoy, luego, puede leerse también en el propósito que trató de realizar mediante la nación judía. Quería impartir ricas bendiciones a todos los pueblos por medio de Israel, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente. Así, quería preparar el camino para la difusión de su luz en el mundo entero, ¿no? Que su iglesia sea la luz, el faro de las naciones, como también dicen patriarcas, pero el pueblo no cumplió. Quería que los principios revelados por su pueblo fuesen el medio, ¿no?, de restaurar en el hombre la imagen moral de Dios. Esta es la suma, hermano, este es el máximo objetivo de la iglesia de Dios para su iglesia, que tengamos la imagen de Dios. Y esto es ser sellado. Ser sellado, dice la palabra, es tener la imagen de Dios. Pero esto se educa, esto no es casual. Esto la iglesia tiene un trabajo que hacer normalmente con los jóvenes, ¿no? Tenemos también otra declaración aquí, similar. Dios deseaba hacer de su pueblo una alabanza y una gloria. Le dio toda ventaja espiritual. No privó a sus hijos nada que favoreciese a la formación del carácter que los haría representantes suyos. ¿Y qué más? Había de ser un reino de sacerdotes y príncipes. El Señor les proporcionó toda facilidad para que llegasen a ser la mayor nación de la tierra, hermanos. Eso, para que otros pueblos deseasen ser como esta nación, ¿no? Con leyes justas. Las naciones, dice en Deuteronomio 4:6 al 8, deberían decir, ciertamente, pueblo sabio y entendido es este, que tiene estatuto y derechos justos. Ahí tenían que quedar en esa admiración, en esa exclamación a otros pueblos, pero no cumplieron así. Pero el propósito de Dios, hermanos, se proyecta hasta nosotros. Hoy el Señor quiere darse a conocer por medio de estas instituciones que acabamos de señalar. Los sanatorios, las escuelas y las casas editoras. Mis hermanos, la gente no busca iglesias, hermanos. La gente no busca templos. La gente no busca templos, no busca iglesia. Decía un hermano, si quieres que venga un hermano a la iglesia, un amigo, por lo menos llama a 20, para que venga uno, de 20, uno. Todos se van a excusar, se van a decir gracias, ahí nomás, ¿no? Hermanos, por eso el Señor ha señalado estas tres instituciones en las cuales se ha de predicar el mensaje del tercer ángel, y nacieron como efecto, por necesidad del mensaje del tercer ángel, la página impresa, los sanatorios y las escuelas. Entonces, el mundo busca estas instituciones. El mundo, hermano, busca escuelas donde se crea en Dios. Escuelas donde ellos creen que van a educar a sus hijos. Donde hay maestros que aman las almas de los alumnos. Esos por ellos son buscados. Y la iglesia tiene esa oportunidad. También la gente busca su salud, busca sanatorios. A donde sea, hermanos, aunque sea a las casas de los pitonizos, de la brujería, ¿no? O el espiritismo moderno, como se llama, buscan a gente. ¿Por qué no un sanatorio nuestro, no? ¿Por qué no? Donde se adora a Dios, donde ellos vean la presencia de Dios por medio del trato, del servicio del personal. La iglesia, el mundo busca buenos libros también, ¿no? Porque hay tantos libros que no rebajan la moral o los valores humanos. Buscan buenos libros que conduzcan al triunfo, libros que conduzcan a la salud, especialmente, libros que conduzcan a la vida eterna. Entonces, hermanos, Dios busca que la iglesia trabaje obra misionera. Atención, mis hermanos, atención, mis hermanos de España, y de otras asociaciones, y de otras uniones. Por favor, hermano. El plan del Señor en este tiempo es que busquemos más fácilmente
a la gente. Y realmente el término no es apropiado que busquemos, sino que la gente busca nuestros sanatorios, la gente busca nuestras escuelas, la gente busca los mejores libros, ¿no? Moralmente, ¿no? Éticamente, y para el triunfo y para la paz. Entonces, sí, tenemos algunos, como ejemplo, algunos lugares de nuestra obra en el mundo que han desarrollado también estas instituciones. ¿Cuál es la equiparación que hace Dios de nuestros institutos, nuestras instituciones, con lo que hicieron José y Daniel abajo, ¿no? Con sus compañeros delante de Nabucodonosor? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Que lo que tenemos que hacer por medio de nuestras instituciones, veramos, dice acá, Joyas 2, página 477. Toda institución establecida por los administradores del séptimo día, en corchetes, hemos colocado, sanatorios, escuelas y casas editoras. Entonces, nuevamente, toda institución establecida por los administradores del séptimo día, las tres, ha de ser para el mundo lo que fue José en Egipto y lo que Daniel y sus compañeros fueron en Babilonia. ¿Qué fueron ellos? ¿Qué fue José en Egipto y Daniel y sus compañeros también en Babilonia? Habían de ser representantes de Jehová. Lo que no pudieron hacer el pueblo hebreo en 400 años promedio, con 20 reyes en cada uno de los reinos, en forma especial, con profetas, con el servicio del sacerdocio, lo que no pudieron hacer, lo hicieron. ¿Qué cosas debieron hacer? Ser los representantes de Dios en los imperios, en el mundo, en los otros pueblos. Lo hicieron estos jóvenes. José, por su consagración, llegó a ser virrey de Egipto, o sea, el segundo después de Faraón, porque Dios le dio la inspiración, le dio la profecía, le dio sabiduría, administración, porque él pudo preservar todo el trigo, ¿no? Por medio del sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, él interpretó, y Egipto se hizo una potencia, guardó todo el grano y libró de la muerte, de la hambruna a los pueblos de alrededor. Eso es lo que nosotros como iglesia y por medio de estas instituciones debemos ser bendición para el mundo y cuán agradecidos estarán con nosotros. Entonces José así salvó del hambre a los pueblos que circuncidaban a Egipto y aún su mismo pueblo. Sus padres, sus hermanos tuvieron y sus familias que venir a salvarse de la hambruna en el mismo Egipto. Y Daniel también, él fue bendición. ¿Para quiénes? En esa oportunidad, en ese momento. Faraón había soñado, no se acordaba de lo que había soñado, llamó a sus adivinos, a sus encantadores, a los sabios, a los agoreros, y le dijo que por favor, quiere saber el sueño y la interpretación que él había tenido. No pudieron, entonces el rey indignado mandó que mueran todos los sabios. Daniel también incluido, como sabio, sus compañeros. Entonces Daniel pidió un tiempo a Nabucodonosor para orar y para recibir la declaración de Dios. Y Dios declaró: el Dios de los dioses, el Dios que está por sobre todo. Y entonces Nabucodonosor, tremendamente alegre, sorprendido, él creyó en el Dios de Daniel, en el Dios de Jehová. Dios mismo, en otro momento, a Nabucodonosor también, ¿no? Por un orgullo vano de él, insensatez, le quitó la mente, el raciocinio, y quedó como un animal 7 años, hasta que alcé y miré al cielo, levanté mi voz y adoré y alabé al Rey, al Dios de los dioses. Así que en un momento dado también se declaró que todos adoren al Dios de Daniel, y el que no lo haga, que sean descuartizados y sus casas puestas en Muladar. Mis hermanos, estos jóvenes fueron los representantes de Dios, aún en esclavitud, en momentos difíciles, y los pueblos, estos imperios, conocieron al Dios verdadero por medio de estos jóvenes. Por eso tenemos esta declaración en Joyas,
477, Joya 2, que toda institución establecida por los adventistas del séptimo día, que son sanatorios, escuelas y casas, han de ser para el mundo, ahora, por supuesto, lo que antiguamente lo hizo José en Egipto y Daniel y sus compañeros en Babilonia, que debían ser representantes de Dios. Mis hermanos, por medio de estas tres instituciones, en Joya 2 se habla mucho de estas instituciones y la labor importante que tengan ellas. Con estas instituciones avanzaremos el mensaje decididamente, mis hermanos. Algunos lugares en nuestra obra, en el mundo, tienen estas instituciones. Aquí ya algunos años es esta toma, visité a Rumanía, y ahí en Breasa ellos tienen este sanatorio, este hospital, ¿no? Muy concurrido. En aquella época se decía que 3 meses antes tenían que encontrar un cupo ahí, ¿no? Estaba la administración, estaba el personal médico, ¿no? Enfermeros, enfermeras, los terapeutas, el sistema de tratar el barro y todos los demás utensilios terapéuticos. Estaban los campos amplios, de modo, hermano, que un personal que glorificaba a Dios por medio de su servicio, y mucha gente ahí se sanó y mucha gente alabó a Dios también. En cuanto a escuelas, en el mundo hay varias escuelas, varias, hermanos, de nuestras iglesias, y esta es una de las escuelas de Brasil, uno de los colegios de Brasil, que hace también buen tiempo visité. Esta es la parte interna, no es la calle, ¿no? Porque los hermanos construyeron un colegio acá. Primero, por supuesto que quisieron construir un hospital, pero la ciudad de Brasilia, moderna, que se construyó expresamente para capital, tenía esa zona que no eran para consultorios ni para sanatorios, sino para escuelas. Así que nuestra obra tuvo que levantar una escuela, que también hace un buen testimonio fue, yo visité ahí mismo, los niños, hijos de los administradores de los diversos ministerios de Brasilia traían a sus hijos ahí con sus coches, dejaban temprano, los chicos estudiaban y almorzaban la mayor parte de ellos ahí, porque el colegio tenía también comedor, bastante alumnos, que tenían comedores también. El Estado, por supuesto, supervisaba los alimentos, y la misma supervisora de nutrición del Estado brasilero revisaba en los colegios los que tenían comedores, pero ella prefería comer en el nuestro porque era vegetariano. Ella como nutricionista sabía lo que estaba asimilando, comiendo. Así, mis hermanos, estas instituciones sí se pueden. Los países, la hermana Guay dice, si únanse 2 o 3 iglesias y crean una institución, una escuela o un sanatorio. También la casa editora, acá tenemos la casa editora de Perú, que también sirvió mucho en el tiempo pasado, en forma especial, para los trabajos, para las publicaciones en español, para Latinoamérica, para Sudamérica, en forma especial, para Centroamérica, aún también para España en aquella época y algunos lugares de Estados Unidos que preferían estas lecciones por razones prácticas, ¿no? Entonces, mis hermanos, estas instituciones requieren personal, ¿no? Requieren personal. Estamos viendo acá los sanatorios que requieren médicos. ¿De dónde van a venir los médicos? De la familia nuestra. Nuestras familias tienen que ver abocarse a los hijos, especialmente estas 3 instituciones, porque estas son las que Dios ha separado para que la iglesia multiplique su mensaje, ¿no? Para que proyecte su mensaje hasta que sea como una gloria en todo el mundo, porque así se verá, ¿no es cierto, hermano? En Apocalipsis 18:1 está el mensaje: y después de estas cosas vi otro ángel teniendo gran potencia, y la tierra fue alumbrada por su gloria. O sea, esto se va a cumplir. Pero el trabajo de hoy, hermanos, hasta recibir la vida tardía para llegar a ese objetivo de Apocalipsis 18,
que la tierra será iluminada por la gloria, toda la tierra, hermano, todo, los que tengan otras religiones, como el islamismo, como el budismo, conocerán a Dios, su bondad, y elegirán también seguirle, o el Dios, o los mandamientos de Dios, o los mandamientos del hombre, como sabemos, por el domingo o por el sábado, con los mandamientos de Dios. Entonces, aquí estamos médicos, enfermeras, nutricionistas, terapeutas, administradores, trabajadores también en los ejercicios físicos, etcétera, y como también los que cultivan los campos, ¿no? De este sanatorio. Y aquí necesitamos directores, maestros, auxiliares, necesitamos aquí personal docente de todas las especialidades, de primaria, de secundaria. Miren, cuánto personal. Oficinistas, administradores, la administración, tesorerías y aún el hospital, el personal de servicio, que la gente entendería, este es el pueblo de Dios. Sirven con una sencillez, con un amor, con aprecio, como si sirviesen a Cristo mismo. Y así también en la casa editora, hermano, gran personal, se necesitan gerentes, se necesita traductores, se necesita diseñadores, se necesita personal para la administración, también tesorerías, se necesita un ejército de consultores para estos libros, se necesitan personal para que manejen las máquinas en los talleres, ¿no? De impresoras, cosedoras, etc. ¿Quién va a proveer personal para estas instituciones? Tiene que venir de las propias familias, mis hermanos. Las propias familias tienen que ser los motores para poder llegar a tener este personal, ¿no? Así, este personal, hermanos, está llamado a proveer las familias, también por medio de las escuelas misioneras, y personal que se especialice y sirva al mundo de esa manera. Nuestras familias, entonces, tienen este encargo del Señor en forma muy especial para proveer un ejército de jóvenes de ambos sexos para glorificar a Dios y dispuestos también a buscar la gloria y la honra del Señor por medio de su servicio. Entonces, las familias se tornan en una escuela, como fue en el comienzo del mundo. En el comienzo del mundo no hubo escuelas. Adán no matriculó a ninguna escuela, ni lo hizo Noé, ni lo hizo Abraham, sino que las familias eran escuelas a la vez. Pero hoy el mundo ha crecido y nosotros tenemos propias escuelas, porque los padres, así como en el tiempo de Canaán, también el método divino de que los padres sean los maestros se cumplió. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando pidió un rey y amaron los dioses ajenos, y entonces los padres se inhabilitaron para ser maestros de sus hijos. Entonces Dios con urgencia dijo a Samuel, al profeta, construye una escuela en Samaria. Y las escuelas misioneras sirvieron como barrera contra la corrupción del mundo. Hoy también es necesario. Los padres, ya mismo porque no están capacitados algunos por el tiempo, por otros motivos, pero la iglesia puede organizar y crear escuelas para nuestros niños, hermanos. La familia está amenazada, desde luego. En las escuelas no vamos a tomar este tema, pero hay muchas cosas que tienen que eliminarse del currículum, de los colegios, pero no lo hacen porque este es un programa, hermano, que viene del mundo. Y sobre este mundo sabemos que el obrador de las tinieblas está para destruir las familias en las escuelas mismas, a los niños enseñándoles cosas que realmente no son naturales ni científicas tampoco, por supuesto. Entonces, hermanos, las familias son la bendición de Dios, la esperanza de Dios para proveer. Por tanto, hermanos, las familias debemos tener cuidado como padres, tenemos que llegar a reconciliación, esa reconciliación que está prevista en Malaquías 4, 5, 6. Y Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Somos Elías, somos el tercer Elías. Y ese es nuestro rol ahora, convertir el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Elías, el profeta, allá en el Carmelo, reconcilió al padre con sus hijos. Cuando Israel había despreciado a Dios por ir a los Baales,
El pueblo dijo, cuando vio el milagro del fuego que cayó en el holocausto del profeta Elías, el pueblo sin lugar a dudas dijo, Jehová es Dios. Jehová es Dios, es decir, no es Dagón, no es Astarte, no es Baal, sino Jehová es Dios. Y ahí el pueblo se reconcilió con su Padre Dios. Ese es el rol que nosotros, como en Elías moderno, nos corresponde. Hermanos, tenemos que estudiar la palabra del Señor en el testimonio de patriarcas y profetas, y ver, y profetas y reyes también, cómo Elías fue maestro de las escuelas, especialmente las que estaban en Gilgal, en Betel y en Jericó, según nos habla Segunda de Reyes capítulo 2. Y antes de Elías ir al cielo, él visitó estas escuelas donde él había enseñado. Él visitó para recordarles que sean los alumnos fieles a Dios y sencillos en su educación. Y así Elías se fue al cielo. Pues hermanos, Elías, como tercer Elías, claro, nosotros enfocamos de un modo importante, ¿no? Por la salud, ¿no es cierto? Por la organización, por el poder, por el celo, por la ley, pero también Elías, el tercer Elías, tiene un rol importante en la educación, el Elías celtibita del Antiguo Testamento y el Elías moderno también. Porque, hermano, el gran movimiento de reforma, según Joyas 2, 406, empieza en el hogar. Empieza en el hogar una reconciliación de padres a hijos. Empieza en el hogar teniendo como principios la ley de Dios y la reconciliación. Como padres tenemos que bajar un poco al llano, hermano, quizás ver nuestra responsabilidad. ¿Por qué nuestros hijos ya no siguen la iglesia? ¿Por qué nuestros hijos se fueron de la iglesia? ¿Por qué ya no tienen más? Bueno, es complejo todo, pero parte de nosotros es fundamental que desarrollemos. De modo que, hermanos, nuestro comportamiento, nuestra vida en el hogar tiene que ser ideal, porque los hijos ven todo, los mayores ya cuestionan, los menorcitos de 5, 7, 8 años nos siguen a la iglesia donde vayamos. Pero a partir de 13, 14, 15 años, ahí viene el dolor de los padres, ahí viene la gran pena, hermano. Entonces, pero no cuesta nada. Será mi orgullo, tu orgullo, hermano, hermana, que no también manifiestes tu error en algunos aspectos en la educación de nuestros hijos, y nuestros hijos también confiesen y haya un abrazo imperecedero y eterno y para salvación, porque vienen momentos terribles, hermano. Estamos en tiempos de pandemias, en tiempos de que la gente muere diariamente, hermanos, y cómo estamos como familia, ¿no? Bien, entonces dice Pablo que somos olor de vida para vida, u olor de muerte para muerte, según de Corintios 2:16. La misma expresión de nuestro semblante, hermano, ejerce una influencia para bien o para mal, donde estemos, en la casa o fuera. Entonces, todo educa, todo influye. Es importante. Una familia que gobernó mal su hogar, hermano, esta influencia se difunde y es desastrosa para la sociedad. Bien, entonces, quiero decir, hermanos, que Cristo tiene a nuestras familias un rol protagónico en este tiempo del fin. En el mandato supremo de Jesús, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, enseñarles todas las cosas que os he mandado, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mensaje conlleva una labor de las familias para la familia del mundo. Es decir, el mandato ir por todo el mundo nos hace mirar las tierras lejanas, nos levanta de nuestra comodidad egoísta. El mandato ir por todo el mundo nos invita a amar a toda la familia humana, a los vecinos, a los amigos, a amarlos de corazón, porque eso tenemos que representar a Cristo, amigo. Bien, el mandato ir por el mundo, por todo el mundo, elimina toda frontera, toda línea divisoria, toda separación de países y aún de castas sociales. Entonces, no hay diferencia. En el mandato ir por todo el mundo no hay diferencia de vecinos y extraños. No hay diferencia de amigos o enemigos. No hay ninguna diferencia.
El mandato ir por todo el mundo nos enseña a mirar a toda alma menesterosa como nuestro hermano y al mundo mirar como nuestra familia. Queridos hermanos, en medio de las circunstancias de hoy, de las familias, de la sociedad, del mundo, por esta pandemia, que como sabemos, son plagas con misericordia, que no las hace Dios, sino es producto de Satanás, ¿no? Que tiene estudiado los laboratorios de la naturaleza y puede generar incendios, terremotos y plagas por todo el mundo. Pero Dios permite esto, porque de esa manera su brazo está extendido para un mundo que no le conoce. Mucha gente pide por las redes sociales: oren por mi padre, oren por mi madre, oren por mi hermano, oren por mi hermana, oren por mi amigo. Mucha gente se está convirtiendo a Dios en su último momento, de algún modo están buscando a Dios. Es plan de Dios. Son plagas, hermanos, con misericordia. Las 7 plagas sin misericordia son parte ya, más allá del fin de la gracia. Entonces, en estos momentos difíciles del mundo, y también de la iglesia, hermano, tristeza, dolor, impotencia, el Señor nos dice que tengas paz, que sea paz a ti, que vivas, ¿no? Nadie quiere morir, pero el Señor nos dice en el versículo de introducción que vivas, que sea paz a ti, que vivas, que sea paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Hermanos, la seguridad forma parte del ideario político de cualquier postulante a la presidencia de cualquier nación. Ellos ofrecen seguridad, ofrecen paz, ofrecen cuidado, pero solamente es un decir, ¿no? Es difícil, hermanos, los tiempos modernos. Las familias, entonces, hermanos, tienen un rol protagónico en la terminación de la obra, y eso tengámoslo así, presente. Los hogares, escuelas nuestros son para llevar personal a nuestra propia iglesia, hermano, a nuestra propia iglesia, a nuestras asociaciones o uniones en el mundo. La obra misionera, hermano, tiene que tener en cuenta el plan de Dios que tuvo con el Israel antiguo, que no cumplió, ahora con la iglesia moderna, utilizando estas 3 instituciones, las cuales nacieron como necesidad del tercer mensaje angélico, y se predicarán también en estas instituciones. En los sanatorios, hermano, hay un capellán siempre. El capellán va a visitar a los enfermos. Y algunos dirían, pero tenemos escuelas, sanatorios, ¿y por qué no vienen a la iglesia? ¿No? Hermanos, no vienen por 2 motivos fundamentales. Uno, porque la iglesia no está preparada. Como iglesia, hermanos, nos falta unidad, nos falta aprecio, nos falta cortesía, nos faltan muchas cosas, nos falta reflejar la imagen de Cristo, hermanos, necesariamente. Esa es una cosa. Y lo otro, no viene porque ellos mismos, al venir, quizás van a tener problemas en sus familias, van a tener división. El esposo le dirá: si tú vas a esa iglesia, se acabó todo, acá me firmas este documento. Entonces, por estas razones no vienen. Pero está prometido, hermanos, que cuando venga la lluvia tardía y el fuerte pregón, muchas de estas personas que fueron beneficiados en nuestros sanatorios, en nuestras escuelas y también por la tiniebla de nuestra obra, en nuestra iglesia, muchos vendrán a formar parte del pueblo de Dios y seremos un solo rebaño y tendremos un solo pastor y seremos un frente unido a favor de la ley de Dios y no de la ley de los hombres. Entonces, mis hermanos, esto que forme parte de nuestra obra misionera, estas instituciones por las cuales el Señor quiere reanudar los planes que tuvo con su pueblo. Y ahora lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque sí, hermano, porque el mundo será llena de la gloria de Dios. Repito, hermano, la gente no busca iglesias, no busca templos. La gente busca instituciones donde ayudarse en la salud física, en la educación, consumir, protegidos allí, y también la buena literatura. Esto es importante. La gente busca, entonces no buscará por estos medios. Por estos medios el Señor presenta su carácter por esas instituciones. Pues bien, entonces que la obra misionera se pueda hacer así. Dios ayude a mis hermanos en todo lugar a levantar estas instituciones, si no sea un sanatorio, un restaurante, una dietética, un lugar de salud, ¿no?
un centro de enseñanza gratuito de repente, ¿no? Sin valor oficial, pero que pueda, hay jóvenes, maestros universitarios, profesionales que pueden enseñar a hacer una iglesia parroquial, ¿no? Y servicio al mundo también. Entonces, esto tenemos que hacer. La hermana Guay hizo esto con estas instituciones, las aprobó, las alentó y las llevó hasta el final, ¿no? Y así también nos toca a nosotros seguir con este mismo plan que el Señor tiene de las familias y estas instituciones, de llevar el mensaje a toda la actitud y el mensaje hasta el encuentro con la ayuda tardía. Y con la ayuda tardía, hermanos, la iglesia terminará la obra y Cristo vendrá a llevarlos, vendrá a llevar a su iglesia. Buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Estas son las palabras, hermanos, que todo oído nuestro desea escuchar y que sea así, hermanos. Es mi deseo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Gracias, Amén. gracias, hermano Mario, por ese bonito tema que usted ha abordado. Gracias. Amén. Agradecemos al Señor, en primer lugar, por tenernos a todos aquí, por su providencia, por su misericordia, a nuestro hermano Mario por haber presentado este tema. Nosotros desde aquí nos unimos a la petición, al llamado, que es la necesidad de ir al Señor como en los tiempos antiguos, entender cuál es el propósito en la vida, es decir, ¿por qué estoy aquí? Hermanos, hay una frase muy bonita que dice que una guerra puede destruir un país, o sea, un país puede ser destruido por una guerra, un partido político por la corrupción, pero la familia es indestructible siempre y cuando esté unida, y más en el Señor. Nos unimos también al llamado de contemplar a nuestros antepasados espirituales, de ver cuál es el propósito de Dios para nosotros, que es que su carácter esté en nosotros y en nuestras familias, esa representación perfecta de amor y armonía irradia al mundo entero y que el mundo venga al conocimiento de Dios, que ese es el propósito de la familia y es por este motivo que es la base de la sociedad. También vemos la necesidad y nos unimos a nuestro hermano Mario al ver la utilidad de las instituciones que hay, porque persiguen también el propósito de llegar a todas las personas con el fin de que vengan al conocimiento de Dios. Muchas gracias, hermano Mario. Para honra del Señor vamos a culminar cantando las notas del himno 510. Después vamos a proseguir con la última oración y después el turno de preguntas y respuestas.
del cielo desciende mar serena, de mil delicias llena la dicha del hogar. Allí las horas corren más breves y gozosas, memorias muy dichosas nos hablan sin cesar. Mi hogar, no hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Más quiero que placeres que brinda tierra extraña, volver a la cabaña de mi tranquilo hogar. Allí mis pajarillos me alegran con sus cantos, allí con mil encantos está la dulce paz. Mi hogar, no hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Amén. Para Amén. terminar, pedimos a nuestro hermano Mario que eleve, por favor, la oración final al Señor. Sí. Una vez más, Padre amado, elevamos nuestra oración, tu iglesia reunida, Señor, alrededor de tu santa palabra, de tus santos propósitos, Padre amado. Gracias por este gran privilegio, gracias por tus hijos en España, por esta organización y programación, y también por estos momentos, Señor, de pensar en lo que atañe a nuestros hogares, nuestras familias, y cuáles, Señor, también los propósitos tuyos para con el fin de la obra. Señor, danos un corazón sencillo, un corazón amoroso, Señor, muy especial para nuestros hijos, la capacidad de decir a nuestros hijos, yo también me he equivocado, y poder así, oh Padre, desatar los sentimientos, Señor, anidados por mucho tiempo. Que haya un abrazo entre padres e hijos, que tu Santo Espíritu nos ayude en estos grandes propósitos, que se cumpla así el propósito de Malaquías 4, la reconciliación, Señor, para que de una vez demos el paso más para la unidad de tu iglesia y fuerza, a fin de que recibamos tu Santo Espíritu, la lluvia tardía, y terminemos tu obra. Danos, Padre amado, esa oportunidad. Perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, de todo, palabras, pensamientos y obras. Sé nuestro propicio, Padre amado, en esto para nosotros. Te adoramos, te alabamos, Señor, y te declaramos, Señor, el Rey de nuestras vidas, el gobernador de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Que vivamos contigo en esa comunión, Señor, para también sentirnos felices y proveer felicidad para otros. Gracias, Padre amado. Todo esto que te pedimos y mucho más, en particular de mis hermanos, atiendan todas estas súplicas, todas las necesidades que son para vida eterna, que son para bendición. Porque te rogamos, te imploramos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos dé la gracia, la fuerza para hacer tal y como nos ha presentado nuestro querido hermano, como hicieran Daniel,
como hiciera José, que de forma individual en nuestros corazones tomemos la decisión de, pase lo que pase, seguir al Señor, y también como familia hacer como el pueblo de Israel, acudir a Elías. En este caso es la palabra de Dios, el espíritu de profecía también, acudir a ese altar con los ídolos que tengamos en nuestros corazones, en nuestras familias, y que en ese altar reconozcamos a Dios y que Dios obre un milagro en el seno de nuestras familias, en el papá, en la mamá y en los hijos. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos, son las 9:22 de la noche aquí. Aquí ahora empieza el turno de preguntas y respuestas. Ustedes podrán activar sus micros y hacer alguna pregunta a nuestro hermano Mario. Tenemos más o menos unos 15-20 minutos. Entonces, este espacio ahora está abierto. Por favor, si puede ser 1 a 1 para honrar al Señor. Adelante. Bueno, por acá Luis Castillo. Un placer, hermano Mario. Estoy aquí en España ahorita. Mucho gusto, hermano Luis. Quiero agradecer también al hermano Sorín por la invitación. Vengo de Venezuela, del movimiento Reforma en Venezuela. Qué bueno, hermano. Y bueno, no tengo ninguna pregunta, sino agradecerle primero que todo a Dios y a los hermanos que han podido hacer este enlace tan maravilloso, y a usted por esas palabras tan dulces y tan elevadoras en nuestra alma y nuestro corazón, hermano. Dios le bendiga grandemente. A ti, hermano Luis, bendiga a ti y tu familia y ánimo en el Señor siempre. Amén. Hermano Mario, muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno, buenas noches aquí. Bueno, no sé dónde estará usted. Estoy en Perú, hermano. Acá. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes por Perú, hermano. Mira, en Génesis capítulo 15, versículo 13, dice, habla acerca de la familia de Abraham. Dice allí que ten por cierto que tu descendencia no morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Lo que yo quisiera era que nosotros con este versículo, dado que Dios le dio ese mandato, quisiera que usted más o menos encajara la familia actual, cómo nosotros pudiéramos relacionar la familia actual con esa familia que Dios le dice, ten por cierto que vas a ser esclavo por tantos años. Entonces nosotros quisiéramos traer ese a la familia actual. ¿Cómo podríamos nosotros enlazarlo? Gracias, hermano. Bueno, el hecho histórico acá, Abraham estaba en Canaán. Ahí estaban las tribus, los heteos, jebuseos, jerjeseos. Eran hijos de Dios, eran bisnietos de Noé. Y Dios quería salvarlos. Y trajo a Abraham. Pero no le dio las tierras en ese momento. Por eso que le dice, a la cuarta generación, en 400 años, daré a tu simiente. Entonces, Dios le dio a esas familias cananeas 400 años de gracia. Y a ti, hermano, y a mí, y a nuestras familias, el Señor también da un tiempo de gracia. O sea, el tiempo de gracia está en el dominio del Señor. A toda nación ha dado tiempo de gracia, y a todo hombre y a toda mujer un tiempo de gracia. Por supuesto que lo que es relevante en el Señor es
su misericordia. Entonces, a los cananeos le dio 400 años de gracia. Y esos 400 años de gracia se cumplieron exactamente cuando Israel, saliendo por el Mar Rojo, ingresó a Canaán después de los 40 años del Éxodo. Se acabó la gracia para los cananeos, no se salvaron ninguno, no se arrepintieron, fueron rebeldes. La única persona que se salvó de los cananeos fue una mujer, Rahab la ramera, a Sirma, a pesar de tantos años de gracia, pero no se arrepintieron. Dios pudo eliminar a los cananeos con una plaga o como el diluvio, bueno, pero no, utilizó a su pueblo como presencia física para que le teman también otros pueblos. Pero Dios era quienes ganaban la batalla. ¿Cuánto tiempo de gracia le dio a los antediluvianos para que se arrepientan? 120 años. 120 años. El tiempo de la construcción del Del arca. arca. Pero no se arrepintieron. Mira la proporción, hermano, de la gente que se arrepiente y no. Por eso alguien dice 144.000 en el conocimiento y práctica del mensaje de ángel, es mucho, cuyas bocas no ha sido hallado engaño. Hermano, Dios también da un tiempo de gracia para la persona. El tiempo de gracia para la persona se acaba cuando se muere, se acabó el tiempo de gracia. Cuando va al juicio investigador, se acaba el tiempo de gracia. O cuando peca contra el Espíritu Santo. En 3 momentos se acaba el tiempo de gracia para el hombre o para la familia. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias por la respuesta, hermanito. Gracias, gracias, Señor. Hermano Mario, yo tengo una pregunta. ¿Y hermano? Y es la siguiente. ¿Es posible que, por ejemplo, los 400 años que pasó el pueblo de Israel en Egipto y que Dios tenía el objetivo no solo de hacer de su pueblo sus representantes, sino cumplir, o sea, reflejar su carácter como libertador del pecado, de Egipto, del mundo, y al mismo tiempo nosotros que estamos en el proceso de ir a casa, de ir al hogar, de ir con el Señor, ¿será que posiblemente actualmente seamos esclavos del pecado y que Dios quiera libertarnos de él para llevarnos al cielo y que estos dos momentos históricos, espiritualmente hablando, sean muy parecidos? Sí, hermano. En todo tiempo, el Señor es nuestro libertador, tanto en la época antigua de Israel como hoy. Y Dios tiene un propósito por medio de su iglesia, es evangelizar el mundo. Y este evangelio del mundo será predicado a todos los gentiles y luego vendrá el fin. Esto va a cumplirse. Pero el evangelio, que es la buena nueva, que a pesar que eres pecador, cualquier pecado, del 1 al 10, tienes perdón. El mundo, hermanos, no será condenado por pecadores. Las personas no serán condenadas por pecadores. Nadie será condenado por pecador. Porque pecadores somos todos. Entonces, ¿por qué serán condenadas las personas? No por pecadores. ¿Qué nos dice la palabra en Marcos, el capítulo 16 y versículo 16? Leo aquí la palabra. Bautizar.
Dice El que creyere. El que no Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mundo no será condenado por pecador. Nadie. ¿Sino por qué? Porque no cree. Porque no creyó. No creyó en cosa tan fácil, tan simple y tan maravillosa, que a pesar que tú eres pecador y yo soy pecador, Cristo murió por ti. Y Cristo te perdona si tú vas a Él. Y te da la fe, el arrepentimiento y la confesión. Y uno empieza una vida nueva, a vivir con Cristo, a caminar con Cristo. Entonces, mis hermanos, Dios espera que este hecho sea experimentado por las familias de su iglesia, por cada uno de nosotros, como padres, como hermanos, que tengamos a Cristo como nuestro Salvador permanente, que tengamos esa confianza por sobre las tinieblas y lobreguez que bajan a este mundo, por la inseguridad. Dios quiere que confiemos en Él, más que la confianza en cualquier otra persona, cualquier otro ser, más que la confianza en lo que tienes, en lo que puedes, en lo que estás seguro, en tu cónyuge. Por supuesto que tiene que haber confianza, tiene que haber sinceridad, tiene que haber aprecio, pero la confianza absoluta en Dios. En eso consiste la fe, confiar en Dios, plenamente, todo. No confiamos, Eva no confió en Dios al tomar el fruto prohibido, no confió en Dios. Confió en el adversario. Pero el tema, hermanos, es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios, digo yo, hermano. Porque a veces enseñamos cosas que no están en la palabra de Dios y queremos obligarla. Por favor, hermanos. Tenemos que aprender a Jesús, nuestro Salvador, enseñándole, como dice la palabra, enseñándole las cosas que Él ha mandado, Él. Y Cristo nos dio un arma poderosa para distinguir todo error en la doctrina. Un escrito está, como lo demostró en el desierto contra el demonio que quería tentar. Un escrito está. Si no está escrito, hermano, te agradezco. Gracias, hermano. Hasta ahí nomás. No podemos imponer cosas. Entonces, en este tiempo se guardará la sana doctrina. La iglesia tiene que ir. La unidad de la iglesia es con doctrina, con disposición también de amor y aprecio. Entonces, hermanos, sí, como en el antiguo, Dios quiso que reflejemos su carácter, en este tiempo también vamos a reflejar el carácter del Señor por medio de la sana doctrina y por medio también de que dejemos obrar al Santo Espíritu para que tengamos mejores palabras, mejor cortesía, mejor aprecio a las personas, para que tengamos mejores pensamientos, porque del pensamiento viene el pecado. Entonces, y de los sentimientos, que Dios nos dé, nos aparte, ¿no?, de todas estas cosas que son fruto de la carne, ¿no?, del pecado. Así, mis queridos hermanos, esta es mi preocupación mía. Tengo mi familia, tengo mis hijos. Y si un hijo se te fue, ya no viene a la iglesia, esta semana se hablará de esto. Pero no nos desconsolemos. Puede ser que el pastor ya no tenga la oveja, pero el gran pastor, por así decirlo, del cielo, él busca la oveja hasta encontrarla. Puede ser que el padre diga, ya mis hijos no me acompañan. No te preocupes. Así como tú tuviste tu experiencia, hermano, hermana, y Dios te puso cara a cara con la muerte para que le elijas o no, así nuestros hijos, cada uno, tendrán su oportunidad de estar cara a cara con el Señor. No por imposición, no por obligación, no por imitación. Como dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2, renovaos con la renovación de vuestro entendimiento. No por el entendimiento de otro, sino por tu propio entendimiento. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Creo que nuestra hermana Neisel levantó la mano.
Hola, soy el hermano Teófilo, ¿qué va a ser? Bien, Adelante, hermano. hermano Teo. Hermano, un gusto de saludar, hermano Palacios. Hace, hermano Mario, muchos años que lo vuelvo a ver personalmente, prácticamente, y poder saludarla. Y mi pregunta, hermano, es, en razón, hace algunos años yo escuché un sermón de un hermano y me llamó mucho la atención, digamos, ¿no? Y también un poco sensible, ¿no? De ver lo que voy a preguntar. Y donde el tema de su tema era, también los hijos de los pastores pueden ser salvos. Y mi pregunta es, digamos, ¿por qué, digamos, pasa esto si él en su ministerio, digamos, muchos jóvenes se convirtieron, se bautizaron en la iglesia y los hijos y las hijas mayoría no están en la iglesia? Esa era mi pregunta, hermano. Sí. Los pastores somos hermanos de la iglesia que en algún momento nos eligieron y hemos servido al Señor, ¿no? Y bien, es así. La fe, el pueblo quiere ver, ¿no? Quiero ver el sermón, ¿no? El sermón está bonito, pero ahora quiero ver si se aplica en tu vida o tu familia, ¿cómo está? Tiene razón. Pero el hermano del testimonio dice así, ya nos da algo de pensar en la vida de los pastores, de sus familias. Tengo Hebreos Evangélicos 2:15, adelante, dice que los hijos de los pastores, en gran medida, son los niños más olvidados del mundo. Así dice. Los hijos de los pastores, en gran medida, son los niños más olvidados del mundo. Entonces, hermanos, tiene sentido, porque ellos mayormente pasan fuera, ¿no? Una vez en la conferencia general se pedía a un hermano que sea presidente, que acepte su nombre para ser presidente. Él había sido vicepresidente de la conferencia general. Y todos los delegados entendíamos que él iba a ser el presidente. Pero cuando estuvo en la junta de nombramiento de la conferencia general, por favor, hermano, dijo, no me pidan eso. Y cuando tanto se insistió, que por segunda vez vino, el hermano dijo, yo no quiero ser presidente de la conferencia. Yo podría ser, si el Señor me llama, mediante la delegación, pero no, hermano, no puedo. Miren, dijo, yo tengo un hijo al cual ver. 3 hijos tengo. El primer hijo quiso ser médico y la iglesia le dijo, no seas médico porque te vas a hacer orgulloso o vas a traer los mandamientos. Y entonces el muchacho entró en una discrepancia con la iglesia y un poco se apartó. Y es médico. La segunda hija, dijo este hermano pastor, también eligió ser médico. Y también corrió la suerte de su hermano. Y tengo un tercer hijo menor que también está en ese estudio de médico. Y una vez yo estaba haciendo mis maletas para ir a uno de los países y me dice mi hijo, papá, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo mis maletas porque tengo que ir a uno de los países. ¿Y por qué? Le dice, ¿no? El padre a él, ¿por qué me preguntas eso? Y el hijo le dice, papá, escúchame. Tú a todo el mundo les predicas, menos a nosotros. A todo el mundo dedicas tu tiempo, menos a nosotros. Por eso, hermano, dijo, no me pidan que sea presidente de la conferencia general. Déjeme trabajar estos 5 años últimos con mis hijos, con mi familia. Y así fue. Entonces, en cierto modo, hermanos, por eso dice, un poco irónico, ¿no? También los hijos de los pastores se pueden salvar. Hermanos, todos se pueden salvar. Y Dios dará oportunidad a todos. A todos. A los hijos de los pastores, los hermanos, que ya no van a la iglesia, que se han apartado. Hermanos, solamente oremos por esos jóvenes. Tampoco no nos descorazonemos. Cada hijo
nuestro tendrá la oportunidad de salvarse mediante una experiencia personal con Dios. Cada hijo tendrá una oportunidad. Así como tú, me imagino, tus hermanos no están en la Reforma, ¿no? Tienes hermanos que son católicos, son de otras religiones, o no son nada, o que critican la religión, pero no están perdidos, hermanos. Nadie está perdido. El único que está perdido, sea hijo de pastor o no, es aquel que pecó contra el Espíritu Santo. El que pecó contra el Espíritu Santo, sea hijo de pastor o no, es el único que está perdido. Pero si no es así, hermanos, si no es así, claro. Hermano Mario, por algún motivo le hemos perdido la imagen y el sonido. Hermanos, disculpen. Dios dará oportunidad a todos. Y el que está perdido es el que pecó ante el Espíritu Santo, que está en el libro de Mateo capítulo 12, el pecado contra el Espíritu Santo. Usted puede pecar contra los 10 mandamientos, lo hemos dicho anteriormente, del 1 al 10, ser el peor pecador que ha caído en lo más hondo del apartamiento de Dios, pero usted tiene perdón, porque usted no ha pecado contra el Espíritu Santo. Y eso lo dice Jesús expresamente en Mateo 12:31. Lo dice Jesús, no lo dice el apóstol, no lo dice Mateo, lo dice Jesús. Repite el texto, Mateo 12:31. Todo pecado es perdonado a los hombres. Todo pecado, ¿no? Alguien me preguntará, ¿y recibirá a la iglesia personas de otra opción sexual? La iglesia recibirá a hermanas, a señoras o personas que han estado en un mundo muy perdido. Ahí tenemos el caso, hermano, ¿no? En la Biblia. ¿Quién se salvó únicamente para los cananeos? Rahab, de Jericó. Entonces, hermanos, hay perdón para todos, excepto el que pecó contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es el pecado contra el Espíritu Santo? El que atribuye a Satanás la obra de Dios. Yo creo que no hemos llegado a eso. Nos sentimos pecadores, nos sentimos con faltas del Señor, hemos fallado, pero nunca hemos dicho, esta obra no es de Dios, sino de Satanás, ¿no? Al leer el capítulo 2, hermanos, nos entendemos cómo devino esta sentencia que hizo Jesús. Así, mis hermanos, querido hermano Naisel, entonces, sí, los hijos, los pastores, los hijos, los hermanos, todos tendrán su oportunidad. No porque están en el mundo, están perdidos. No, hermano. Ellos tendrán la oportunidad del Señor. Gracias por la misericordia del Señor. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Mario. Soy el hermano Teófilo. Que Dios le bendiga mucho y solo me queda, hermanos, nos queda es orar por todos los jóvenes, porque como te he dicho, todos tenemos derecho a la salvación y pienso para mí, ¿no? Que más bien ellos son el blanco más por el enemigo, para que muchas veces por esa excusa, muchas veces tomamos mucha excusa, como una excusa eso, para no cumplir como padres nuestra misión, nuestra labor con nuestros hijos. Entonces, que Dios nos ayude y oremos los unos por los otros, hermano. Muchas gracias, hermano. Amén. Agradecemos al Señor otra vez, también porque en todo este tiempo su Santo Espíritu nos ha acompañado, también por las palabras del hermano, para honra de Dios. Nuestro hermano Fidel Torres ha levantado la mano, una última participación. Tenemos muy poquito tiempo. Adelante, hermano. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Hermanito Mario, por favor,
solamente quiero que me aclare un punto sobre el pecado, sobre el Espíritu Santo. Usted acaba de decir que el pecado contra el Espíritu Santo es atribuir la obra de Dios a Satanás, o en todo caso es negar al Espíritu Santo, en cerrar la puerta del corazón al Espíritu Santo. ¿Estoy en lo correcto o usted me puede hacer un poquito más amplio estos dos pensamientos, hermano? Sí. Si tienen la Biblia, hermanos, por favor, ahí abran la Biblia, Mateo capítulo 12. Uh-huh. Ok. Capítulo 12. Dice 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Estoy leyendo la Biblia, Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Entonces las gentes estaban atónitas y decían, ¿este será el hijo de David, el Mesías? Queridos hermanos, ¿qué médico en el mundo, ¿no? de los centros más preclaros de la medicina, de Europa o de Norteamérica o de Asia, ha dado vista a un ciego de nacimiento? Ninguno hasta hoy. ¿Quién ha hecho hablar a un mudo de nacimiento? Ninguno hasta hoy. Pero Dios lo hizo. Cristo lo hizo. Y entonces la gente decía, este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de David, este es el Mesías. Celosos los fariseos que estaban ahí, que la gente se inclinaba a Jesús, que la gente iba en pos de Jesús, los fariseos se interpusieron y dijeron, no, este Jesús no echa, esos milagros no lo ha hecho por Dios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Los fariseos sabían que esa obra era extraordinaria, que esa obra era de Dios. Pero por su orgullo, por quedarse sin pueblo, ellos atribuyeron a la obra que Cristo hizo como obra de Belcebú, príncipe de los demonios. Okay, sí. Si los hermanos tienen los testimonios, pueden leer en Joyas Tomo 2, página 265, que hay más explicación al respecto. El que pecó contra el Espíritu Santo está un tiempo en la iglesia, pero después se aparta. Después se aparta. Así. También pueden leer otro testimonio de Deseado a todas las gentes. Tengo aquí, hermanos, una cita. Página 288 hasta la 292, sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Termino diciendo, una vez yo prediqué sobre este tema en una de las iglesias de aquí en Perú, y la hermana, una de las hermanas de la iglesia, me dice, hermano Mario, vamos a almorzar a mi casa. Vamos, hermano, caminando. Era un campo, bonito. Y en el camino me dice, hermano Mario, yo pienso que no seré salva. Yo pienso que he pecado contra el Espíritu Santo. Hace 20 años que estoy en la reforma y parece que no he avanzado nada. No he cambiado nada. Entonces yo le dije, hermana, ¿te gusta orar? Sí, hermano. Hermana, ¿tienes ganas de ir a la iglesia? Sí, hermano. A pesar de que soy pecadora, siempre voy a la iglesia. Esa es una señal que no has pecado contra el Espíritu Santo. Porque quien te lleva a la iglesia es el Espíritu Santo. Quien te genera ganas de orar es el Espíritu Santo. Él está contigo, no lo has abandonado. Claro, uno se siente mal, nadie nos sentimos perfectos. Bueno, la hermana entendió, me parece, y comprendió. Hermanos, eso es. Porque dice la palabra que muchos buscarán la justicia y lo hallarán, ¿no? Entonces, hermanos, el pecado contra el Espíritu Santo
Un hermano que se aparta de la iglesia, que es excluido, no ha pecado. Un hermano que peca contra cualquier mandamiento, no está excluido ya de la misericordia de Dios. Es el único pecado que Cristo dijo, todo pecado, en el 31, ¿no? Entonces es perdonar a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada en esta vida ni en la venidera. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene mayor jerarquía, como a veces pensamos, ¿no? Que el Hijo, que el Padre. No, sino que es la última persona que está rogando por ti. Ya no hay cuarta persona de la divinidad. Si tú reprendes al Espíritu Santo, si tú alejas, como dice Pablo, si entristeces, no entristezcáis al Espíritu, ¿no es así? No apaguéis el Espíritu, ¿no? En Primera de Tesalonicenses, a ver, quiero darle algunos textos, mis hermanos, al respecto, porque es importante esto para nosotros. En Romanos capítulo 6, hermanos, perdón, capítulo 8, versículo 26, dice que no sabemos ni orar, sino que el Espíritu Santo ora por nosotros. Dice así: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, hermanos. Ese es el amor del Espíritu Santo. Tenemos que agradecer al Espíritu Santo que ora por nosotros, que no sabemos pedir. Y dice Pablo, no contristéis al Espíritu, en Efesios 4:30. No contristéis, ¿no? El Espíritu Santo te pide, oye, habla bien. Esas palabras no debes hablar. Tu actitud está incorrecta, pero tu orgullo te gana. No, tengo que hacerlo. Estás entristeciendo al Espíritu Santo. Los estás entristeciendo. Él quiere que cambies y tú dices no. Algún día se va a apartar de ti. Ojalá no sea, hermano. De mí también puede ser. Ojalá nunca sea, ¿no? Porque en Primera de Tesalonicenses dice, no apaguéis el Espíritu. Ahí se acabó, se apartó de ti. Y la luz que crees que está en ti son tinieblas, como dice también el Evangelio. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. Ese es el Espíritu, no más está contigo. Bien, hermanos, por supuesto que ahí, tanto en Joya 2 como también en Desoto las Gentes, hay bastante material y podemos reflexionar perfectamente y agradecer a Dios por esta luz y también al Espíritu Santo. Todo lo que están ustedes aquí, hermanos, todo lo que estamos aquí, estamos con el Espíritu Santo, porque Él nos ha quitado de nuestra de repente comodidad, haciendo otras cosas, para preferir y elegir la palabra del Señor. Amén, hermano. Bueno, amén, hermano. Muchas gracias por la respuesta. Amén. Amén, amén. Por tanto, ahora que nos vamos a despedir, invitemos al Espíritu Santo a nuestras familias. Si tenemos la percepción de que estamos a punto de contristarle, vayamos atrás. Hagamos como el hijo que lleva tiempo fuera de su casa y se arrepiente, se vuelve, se da cuenta y vuelve al Padre. Amén. Muy bien, hermanos, aquellos que estamos en España, otros que nos visitan, ha sido un placer estar con todos ustedes, compartir como iguales bajo la influencia del Señor, escuchar este tema tan interesante, tan importante. Permítanme un último minuto compartir con ustedes lo que corresponde a mañana. Como pueden ver en sus pantallas, tendremos también el gusto de contar con la presencia de nuestro Dios, bajo la dirección de nuestro hermano Marcelo Ponce, con el tema El Padre en la Familia. Ahora vamos a desglosar, vamos a desharinar la familia como pilar de la sociedad en todos y cada uno de sus componentes, o mejor dicho, los dos más importantes, que es el Padre y miércoles la Madre, el día jueves el Hijo pródigo, aquel que lleva tiempo lejos de Dios y que por quien su padre, su madre ora, apela, porque vuelva en sí mismo
porque contemple otra vez a Dios y vuelva al hogar. Y el día viernes 16 de abril, de mano de nuestro hermano Franz III, con ayuda del Señor, desde el punto de vista de los papás, cómo ganar un corazón rebelde. Así que con esto, hermanos, quedamos todos despedidos. Que la gracia del Señor, que la paz de Dios, el amor de nuestro Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Desde aquí España, muchos saludos para ustedes, para sus familias. Hasta mañana. Amén. Y yo también quisiera dar mi profundo agradecimiento a usted, hermano Mario, por haberse ofrecido. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga, que las palabras que usted ha pronunciado puedan llegar a todos las mentes, los corazones. Hermano Moisés, ¿me permites también? Adelante, hermano. Las palabras, agradecerte, hermano Moisés, hace muchos años que me ayudaste allá en Barcelona y hicimos un trabajo ahí. También agradecer con los hermanos que me he comunicado, hemos compartido esta palabra, a los hermanos que veo aquí también en pantalla, hermano Solín, hermano, me saludo, hermano Solín, a ti, a tu familia, a hermano Pavel Costas también, que me ayudó mucho en una gira en Europa. También veo aquí Basti Vázquez, ¿no? Mi saludo, Basti, una peruana que ya tiempo está en Europa, y otros hermanos, ¿no? Hermanos, me disculpan si alguno no vislumbra acá, pero que tengan las bendiciones del Señor. Y saludos para sus familias y para todos mis hermanos. También a Guillermo Cruzado, mi saludo, Edras. Un saludo, profesor. Y a toda tu familia también. Gracias. Que Dios te bendiga, hermano Mario Álvaro, y te agradecemos por su presencia y por el tema maravilloso que está presentado en esta noche. Saludos desde España para todos los hermanos de Sudamérica, de Perú, de nuestra parte. Gracias, hermano Solín. Esperamos que estas reuniones se vuelvan a repetir y con más continuidad, ¿no? Para alegría de nuestros corazones. Amén. Muy bien. Gracias, hermano Moisés. Hermano Mario, cuídese mucho. Por tu esmero, por tu fineza y tu cariño por la obra y por lo que estás haciendo. Bendiciones para tu familia también. Gracias. Para honra del Señor, hermano. Cuídense, que Dios esté con todos ustedes. Buen ánimo en el Señor. Adiós. Adiós. Adiós.